corazón y la tierra. 50 años de Puebla de Vícar. Hace medio siglo, en unos terrenos pedregosos, donde se cultivaban cereales al sur del pueblo de Vícar, se sembró una semilla. Muchas manos arañaron la tierra, sacaron piedras y trajeron arenas hasta convertirla en fértil. El esfuerzo y el sudor, la lucha por salir adelante, hicieron que fructificara y su sueño se hizo realidad. Se forjaban los cimientos del futuro. Muchos de aquellos hombres y mujeres habían bajado de las sierras de la Alpujarra y de otros lugares, escasos de bienes pero con el corazón grande, con sus músicas y sus ilusiones. Trajeron lo justo, lo poco que tenían, y contribuyeron a hacer grande un pueblo, Vícar. Esta es su historia. Corrían los años 60. El Instituto Nacional de Colonización ponía en cultivo tierras poco productivas en estas yermas llanuras del poniente. Los pueblos de colonización del Parador, San Isidro, Campo Hermoso y otros estaban en funcionamiento. Se había actuado en Campo de Dalías, Níjar y Huerca Lovera. El régimen retoma la utopía de la reforma agraria iniciada en la Segunda República y busca nuevos sistemas de cultivo, como el enarenado en tierras improductivas. Agua, tierra y casa. Franco visitó Almería para ver el progreso del nuevo sistema. Los responsables del régimen proyectan en 1966 el que sería el último de los poblados almerienses en estos llanos de Vícar, entonces casi desérticos. Puebla de Vícar. El proyecto contemplaba 13 casas, la iglesia, la escuela y espacios de servicios públicos como la casa del médico, el comercio o el local social. Una amplia plaza porticada completaba una primera fase de las dos previstas. Las obras fueron desarrolladas con los planos del arquitecto José Luis Fernández del Amo y Francisco Langle. En 1969 llegaron los primeros colonos, gentes sencillas venidas de las sierras alpujarreñas, en su mayoría gentes duras, trabajadoras y entregadas a buscar un futuro. Francisco Martín Brao fue uno de los primeros. Y soy el segundo habitante de la Puebla. El primero fue inquilino. Estaba Antonio Palomo Suárez, el paternero, Rafael de Emilia, Javier Peña, dando la huerta, inquilino, Rafael Viudo, Pepe las 8 hijas, por encima estaba, no estoy fijo, si era el Pericho o Antonio Palomo. Y a continuación, la casa esquina en la puerta de la iglesia del maestro Manuel Antequera, que se ahí, en el cruce ese de ahí, sí, ese de ahí, que lo pilló un coche y lo mató, joven, con 30 y tantos años. De 12, habemos 3 parcelistas nada más. Paternero, Gravies Peña y yo. La parcela número 1 y casa número 1. Pero tuve que pagar 14.000 duros, cuando eran duros, para poder cogerla. Y luego ya todos los años 14.000 pesetas, entre casa y tierra, como yo todo. Y entonces me dieron posición de la casa y tierra. Ahí lo tienes, haz lo que quieras. Y a trabajar de día y noche. Todo un patio muy grande, con cuadras para los animales y la vivienda aparte. Abajo tenía la cocina y un comedor, y las habitaciones y el cuarto de aseo arriba. Aquí llegó también Gabriel Peña. Cuando yo vine eran 3 casas y media. Yo he pasado
Pues no pasa nada, pues criar 5 niños y una niña, 6 que vivió en la casa. Y como le decía que era sin nada, pues yo no tenía nada, pues bueno, ya me empecé a trabajar en la agricultura, me hice algunos dineros, compré unas tierras y en fin, pues he luchado mucho, he trabajado mucho, más que he podido y ahora estoy pues como estoy. La columna hecha astilla y hecho polvo. Y les dieron aquellas parcelas de pedregales donde pastaban las ovejas y las cabras. Aquello, un secano, un llano, un desierto. Y a meter un tractor oruga, romper las piedras, hacer hoyos muy grandes. Tuve que sacar un préstamo del banco para meter un oruga, un tractor, roturar las lastras esas, y luego una vez están las lastras, hacer hoyos, enterrarlas y meter tierra en lo alto. Y esa era la vida. Y para eso cuando nos tocaba el agua de noche, a curas y descalzos. El dinero prestado fue clave en aquel tiempo. Una pequeña oficina de Caja Rural de Almería fue el primer banco. Allí, el entonces alcalde Luis Vizcaíno y después Paco Abad fueron también protagonistas. Los créditos los daba la Caja a toda esta gente necesitada, porque no era la Caja, era nosotros, los que visitábamos el invernadero y los que visitábamos a esa familia y sabíamos que eran trabajadores. Y entonces una familia agricultora y trabajadora, esa no te va a dejar colgado nunca, nunca. Porque ellos vendieron en la sierra lo que tenían, que habían heredado de sus padres, lo vendieron, pero lo vendieron por 5 y lo poco que compraba allí les costaba 15. Entonces, los billetes brillaban por su ausencia. A los colonos los conocía bien Miguel Zapata, que desde la villa de Vícar recorría estos campos. Allí arriba estaba la esencia, el origen antiguo de los primeros pobladores. La vida en aquellos años era muy esclava y cuanti más para atrás, más. Los que éramos nativos de por aquí, pues sembrando cebada, sembrando trigo. El que tenía un sitio donde poder sembrar verduras, patatas y todo eso, era un rey. Pero el resto, el que no tenía nada, pues esperando que llegara pues, el verano, para coger el esparto donde hubiera. Se trabajaba mucho y se vivía con lo justo. Lujos, ninguno. Los productos escasos, que se lo digan a José Jiménez, conocido por todos como Pepe, el de la tienda. El producto más de lujo, por la galleta y eso. Una galleta para mi niña y ya está. Era el lujo más grande que podía, los principios, claro. Cuando lleguemos aquí, pues ya empezaron, habíamos 3 vecinos, la casa al cura y el maestro. Y luego ya empezaron a venir durante el año 71 y nos hicimos 11 vecinos en total. En el año 78 ya había algunas construcciones en la Puebla, las 13 casas primitivas y el resto de las instalaciones complementarias, las escuelas prefabricadas y luego habían dotado también con una tienda, la tienda de Pepe, que para nosotros fue realmente la salvación, porque allí teníamos el Corte Inglés al lado, ¿no? Que tenía absolutamente de todo. Las mujeres tuvieron un papel fundamental. Tenían doble trabajo, en la casa y en el bancal, un trabajo duro. Compramos un cortijo ahí debajo de la Puebla, que no tenía agua potable y era todo en la calle. Entonces la que siempre tiene invernadero de ninguna clase. Pues toda fuerza de cesto, de barra, de caña, de esparto amarrando tirabeques. Por la noche arregla el género, lavar, sacar el agua del aljibe a la pila, lavar, hacer la comida para otro día, para mandar a los niños al cole, para ir otra vez
al trabajo. Y esa era la vida. Miga al mediodía y puchero por la noche. Esa la comida era... no había que elegir comidas como hoy en día. Esa era la fija. Si había cabra, una taza de leche, todos comiendo en el mismo azafate, todos en el mismo jarro bebíamos agua y no había más tonterías. Sí, se hacía mucho la matanza, se hacían morcillas, longanizas, se guardaba para todo el año porque no era como ahora que habían de comprar. Llegaron los maestros a aquella casita soleada que hoy aún se conserva, cuando los niños ya se escuchaban por los carriles del diseminado y las calles de tierra junto a la Nacional 340. Concretamente yo llegué en el año 1978, una tierra yerma, una tierra desértica casi y muy poco poblada. Que éramos un grupo de maestros casi todos de la misma oposición, de la oposición del 74, y con una gana de trabajar loca y de cambiar el mundo. Improvisamos prácticamente toda nuestra actuación docente y la actuación también de cara a la gente, de cara al pueblo. Y conseguimos hasta inventar un montón de innovaciones pedagógicas que después han servido para otros colegios. El colegio nuestro fue un núcleo, un germen en el que despertó todo. Se trabajó mucho en la lectura, en la biblioteca de aula, porque entonces todavía no había biblioteca pública. Muchas niñas llevaban la bata de casa como abrigo, e incluso iban algunos sin calcetines, y los calcetines se los ponían los domingos para ir al mercado. Aquellos días, aquellos maestros marcaron una generación. Bendición, Cristina, Lucas, Beli, Juan Pedro, Rosalía, Juan Manzano, Charo, Manolo Conejero, Juan y Cruz, José Luis Lao y tantos otros. El Colegio Virgen de la Paz ha sido fundamental en el desarrollo porque llegó un grupo de profesores, un grupo de maestros, de maestras que nos transmitieron en nuestros años de infancia unos valores humanos y una formación fundamental. Aprendimos incluso hasta jugar al ajedrez. La verdad es que tengo que darle gracias a esos profesores para seguir adelante, la verdad es que sí. Mis padres en aquellos entonces, pues como eran tan mayores, pensaba que yo pues no iba a llegar a estudiar, pues como ellos veían mis valores en cuanto que yo quizás podía ser capaz de sacar una carrera, entonces pues me apoyaban mucho y hablaban mucho con mis padres para que yo pudiera seguir adelante. Las mujeres, lógicamente, tenían un estatus no inferior, pero completamente diferente, era casarse, tener hijos y cuidar de la familia, de los padres. Y el mundo ya empezaba a cambiar, en los años 70 España empezaba ya a cambiar muchísimo. Y entonces muchas ya empezaban a entender que podían estudiar y que se daban cuenta que incluso eran bastante mejores que sus hermanos en los estudios. El Colegio Virgen de la Paz fue un elemento de cohesión, como lo fue la llegada del primer médico a la Puebla, el 1 de septiembre de 1977. Pero fueron tiempos de insuficiencia de medios, pero muy satisfactorios desde el punto de vista humano e incluso desde el punto de vista médico. Yo aprendí mucho. La gente era muy agradecida. Había médicos que cobraban de una forma indirecta y tal. Y yo eso lo prohibí de una forma tajante y rotunda. Pero la gente me decía, bueno, pero yo le puedo llevar a usted una sandía, le puedo llevar a usted unos tomates. Digo, bueno, eso no hay ningún problema. En el primer año pues no había ATS, ni no había enfermería, ni enfermerío, ni enfermeros. Y entonces pues yo tenía que hacer a los casos urgentes, pues tenía yo que hacer los inyectables. Eran tiempos de enfermedades que ya ni nos suenan. Tifus, fiebres de Malta. Aparte de gripes, tal, bueno, había tifoidea. Solía haber tifoidea porque, claro, la mayor parte de la gente eran aguas. Solía haber fiebre tifoidea, lo que se llaman las fiebres de Malta, la brucelosis también. Había mucho reumatismo y luego también había muchos problemas de tipo enfermedades respiratorias, por el tabaco, por el alcohol. Luego traumatismo. Nunca terminaba yo antes de las 8, 7 y media, a las 8 de la tarde, ¿no? Y algunos días me daban las 9 de la noche o las 9 y media, porque empezó a venir gente, y desde entonces yo creo que fue como un índice, una representación de lo que fue el municipio de Vícar, cómo fue creciendo. El primer mes a mí me pagaron 500 asegurados por 500 cartillas. Antes de un año yo tenía más de 2.000 asegurados.
Aquel crecimiento de la población tuvo un lugar de referencia. Si la tierra sintiera, si tuviera corazón, en aquel tiempo se habría instalado en los alrededores de esta iglesia y de esta torre. Fue una bendición, dicen muchos, que llegara hasta aquí una persona con el corazón muy grande y con unas ganas enormes de hacer comunidad, con un fundamento de humanismo inmenso. En el año 73-74, el único sitio que había donde podíamos reunir a la gente joven era en torno al salón parroquial, en Puebla de Vícar. De ahí la labor ingente que hizo Antonio Felices. Antonio era una persona de una bondad infinita. Era un hombre sociable, era un hombre muy inteligente y era un hombre de una fe profunda, era un hombre comprometido. Antonio fue realmente la piedra angular del desarrollo social y cultural, sin me apura, de la Puebla de Vícar. Es un personaje sin el cual sería imposible explicar toda la evolución de la Puebla de Vícar. Y aquello fue lo que generó esa onda expansiva de la grandeza humana colectiva que de allí se gestó para el futuro de nuestro pueblo. Las reuniones con Antonio Felices, los paseos después de esas reuniones, la de cosas que se podían hablar en el salón parroquial, era un despertar a tantísimas cosas. Antonio Felices sembró la semilla de la conciencia social y el compromiso en los jóvenes. La cepa original partió de allí, de aquel entorno parroquial con Antonio Felices, y de ahí pues muchos sarmientos salieron. Unos nos dedicamos a la vida pública en el ámbito de la política, otros en el mundo de lo sindical, otros en el mundo de lo empresarial, otros en el mundo social, en definitiva, pero todos veníamos de la misma savia. Se hablaba de los niños del cura, y los niños del cura eran precisamente todos esos jóvenes que en los años 60, y sobre todo 70, más bien 70, ¿no? Vale, entran en contacto con lo que es la lucha reivindicativa, entran después en lo que es la vida política, en sindicatos y en partidos políticos, o sea que es determinante. Vamos, la vida política vicaria no se entiende en parte sin Antonio Felices. Y lo primero que intenta hacer es inculcar a los padres y a los niños la motivación por la formación. Y en ese sentido, pues al que podía mandar al instituto, lo mandaba al instituto, y el que no, pues como mínimo a la escuela nocturna, ¿no? Y yo me incorporo aquí, pero ya con 12 años, que es cuando conozco a Antonio Felices, y vengo a la escuela nocturna, porque esa fue una de las cosas, el gran valor de Antonio entre ellos fue ser un gran transmisor del conocimiento, y eso siempre se lo estaré agradecido yo y mucha gente más. Yo estuve en un grupo que se llamaba En Acción, eso ya fue cuando tenía 13-14 años, donde él nos marcaba un poco una línea de trabajo, porque ese grupo era para trabajar en algo, entonces nos hacía ver la problemática que tenía el pueblo y qué podíamos hacer nosotros para ayudar. Yo tengo que estar también muy agradecida a todas las catequistas que vinieron, que eran Áurea, Ramona y Pilar, sobre todo Pili, que para nosotros Pili fue también un pilar muy fundamental para que en aquellos años estuviéramos súper contentas, aprendiéramos mucho y lucháramos por ser más libres. Aquel cura bondadoso también predicaba con el ejemplo. Era una persona muy comprometida con el pueblo. Que era una persona sencilla, humana, bondadosa, no sé, tenía unas cualidades que ya te digo que es que nuestro pueblo ha sido también como es, gracias a él, lo tenemos todos clarísimos. A él le gustaba ponerse a pie de obra, y porque era la única forma de conectar con la realidad que había y conocer directamente en el territorio los problemas que la gente tenía. Cuando yo estaba en mi casa, iba de vez en cuando a visitarme, a hablar conmigo, a entrevistarme, me echar rato conmigo, a mí me encantaba eso. O sea, yo veía a Antonio Felices algunas veces como si lo estuviera viendo con su Citroën Dian 6 azulillo, y lo mismo lo veía en el invernadero con unos vecinos ayudándoles a trabajar, y luego venía, se cambiaba, se ponía a dar la misa. Un hombre muy tranquilo, para mí transmitía mucha paz y era muy comunicativo y muy buena gente, la verdad. Era, como decía Machado, una buena persona en el mejor sentido de la palabra, ¿sabes? Muy buena persona, y una persona muy comprometida. Sí, es impagable lo que hizo, es impagable. El bancal, el seto,
El esparto, el enarenado, los cañizos, los niños en el bancal, las abuelas de luto, los carriles y luego el invernadero, el riego por goteo, las primeras cooperativas y el futuro por venir. Esos 14 colonos que llegaron aquí a Puebla de Vícar, conjuntamente con la gente que hizo su casa en el seminario, ellos son las columnas en torno al cual hoy se ha consolidado y se ha hecho esta grandeza de pueblo. Veníamos de una sociedad, de unos colonos, gente de la Alpujarra, que tenían grandes valores, por un lado, porque tenían el valor del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, y también era gente muy servicial, de no volverle la espalda al vecino cuando tiene dificultad. Cuando había alguna catástrofe también natural en los invernaderos, se ayudaban todos los agricultores, había mucha unión para echar el plástico, eran personas humildes, éramos personas que sabíamos lo que era también pasar penurias, pasar penalidades, que venían de otra época y que vieron que había que arrimar el hombro y que sacar esto adelante. Pues el Bancán en aquella época, hablo del año 66, que fue el año que nos venimos nosotros, pues era en la calle, era en Arenao, se hacían setos de caña, se ponían los tomates, se ponían pues, con puntales, con cinta, amarrados con esparto para que el viento no los moviera y pudiéramos estirar un poquito para arriba. La técnica de la agricultura, de nuestra agricultura, está basada en el arenado y en las cañas y el esparto. Era el arenado, el riego por goteo no, era riego a manta, y cuando te tocara el turno, generalmente si era regabas de los canales de colonización en aquella época de sol y arena, pues si te tocaba de noche, pues de noche, ¿no? Teníamos un poco la percepción de lo que era el trabajo de los colonos por lo que nos contaban los niños. De hecho, cuando venía del colegio siempre teníamos que echarle una mano, porque la faena no tenía horario, aquello era, pues mientras había trabajo y se pudiera trabajar, se trabajaba, incluso de noche se envasaban. Allí con 9 años y con 10 años teníamos que ir a poner tirabeques, amarrar tirabeques, hacer setos con mi padre, lo que podía, tampoco era según mi cuerpo y mi fuerza. Vivíamos de la agricultura, con lo cual era jornada de sol a sol, de lunes a domingo, no había tiempo libre, era dedicación exclusiva a la vega, ¿no? El gran cambio agrícola llegó con el invernadero y el riego por goteo. Ya no recuerdo si en el año 74, 75, 72, no recuerdo exactamente, fue cuando ya se empezaron a ver algo de invernadero. Y había gente que hacía el invernadero y casi en el año se quedaba pagado, ¿no? Un poquito antes se dieron las parcelas de la Mojonera, supongo que no recuerdo exactamente la fecha de la Puebla de Vícar, también se dieron las parcelas y empezó aquello a moverse. Empezaron con el enarenado, en los setos de caña, y luego ya cuando se empezó a cubrirse de plástico y se triplicó la cosecha, aquello ya fue el boom tremendo, una cosa espectacular. Me acuerdo que una hectárea entonces producía un millón de pesetas, en aquellos tiempos, 1 millón de pesetas, que era un dinero, claro. Empezabas a quitar lo de la calle, empezaste a hacer trocillos de invernadero, no todo de una vez, un bancalillo, poco a poco, conforme ibas teniendo dinero, ibas arreglando, con palos, con maderas, haciéndolo los maridos y los niños apenas tenían 7 u 8 años ya estaban bregando también y por la lucha de la vida. La estructura de invernaderos han cambiado muchísimo, se ha tecnificado muchísimo más, la gente ha sido también una gente trabajadora y con una mente abierta, entre comillas, que ha ido cultivando y sacando lo mejor de cada campaña o de cada año y lo ha ido aplicando y lo ha ido asimilando. Y eso va evolucionando el arenado, el riego por goteo, el invernadero, las cooperativas, la agricultura, digamos, menos industrializada, más natural, la agricultura ecológica. Existen los protagonistas de la acción específica del trabajo de lo que la gente vive aquí, nuestros agricultores, gente que llegó aquí con esa actitud del esfuerzo, del trabajo continuado. Y eso es lo que nos ha permitido pues, que hoy Vícar sea un referente dentro del mundo agrario en la provincia de Almería. El modelo de producción agraria familiar, esto es único, lo que nos ha permitido pues, que en Vícar no solamente tengamos 2.000 hectáreas de producción, no, es que tenemos, hoy los vicarios están operando, están cultivando en 8.000 hectáreas en toda la provincia de Almería. Y tenemos empresas de economía social como Vicasol, y tiene su raíz empresarial, su matriz
empresarial aquí en Vícar. Y de aquí ha surgido todo esto. En aquella época lo que habían eran subastas, alhóndigas. 3 o 4 años antes de empezar Picasso, ya la gente tenía un poquito de inquietud de hacer algo para ellos mismos, ¿no? Que no tuvieran que depender de una alhóndiga o de otros terceros, ¿no? Entonces, en el año 79 se reúnen unos socios, unos agricultores, 150 agricultores, y deciden de hacer una cooperativa para llevar sus productos a ellos directamente lo más lejos posible. Hoy somos una gran empresa donde estamos cerca de 1000 agricultores, 1000 socios. Tenemos trabajando en los almacenes en torno a 2500 personas, 1800 hectáreas asociadas a la cooperativa, 3 centros de manipulado grandes y un cuarto que está en Níjar, que se hace una parte de ecológico. Somos una OPCH, quizás la OPCH más grande de toda Andalucía. Todas las civilizaciones que han llegado a la provincia de Almería han pasado por Vícar y han dejado su huella. La agricultura moderna del mundo también tiene su huella en Vícar, y una de las expresiones más hermosas de todo cuanto se está haciendo en este ámbito a nivel mundial. En estos 50 años de historia de Vícar, muchos han sumado. Aquellos colonos, los maestros, la fuerza humanista y generosa de Antonio Felices, que contribuyó a educar en valores a muchos de aquellos jóvenes que se comprometieron con el futuro de Vícar con la llegada de la democracia y se echaron adelante para seguir poniendo el corazón a la tierra. Lucharon por transformar socialmente aquellos campos. En el recuerdo quedaron aquellos alcaldes que apoyaron a los colonos, como Luis Vizcaíno, Antonio Bonachera o Manuel López García, y los que lo hicieron ya desde la democracia: José Martínez, Ángel Fernández Galdeano, Antonio Jesús Rodríguez y el actual alcalde, Antonio Bonilla. Esto era todo diseminado, no tenía entidad de barrio, no tenía pues nada más que lo que es Puebla de Vícar, un poco las Cabañuelas Norte y un poco la Gangosa. En los caminos, por ejemplo, no había ni agua potable, no había caminos asfaltados, no había guardería, no había nada, ¿no? O sea, todos participamos de ese deseo solidario de compartir una sociedad abierta, teníamos el deseo de un pueblo con seña de identidad, donde tuviese servicio, donde la gente tuviese el bienestar que todos queríamos y deseamos. Y fue a partir del año 83 cuando pues, decidí incorporarme a la vida municipal. Participé en esa candidatura siendo Ángel el cabeza de lista, y después fue el alcalde con el que compartí pues, años pues, inolvidables, hermosísimos, trabajando por lo que queríamos para nuestro pueblo en todos los ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, económica, de Vícar. Si tuviera que resumir en algo, es decir, pocas cosas hay para cualquier persona que le guste la vida pública, pocas cosas hay tan satisfactorias como ver que has ayudado a que tu pueblo, tus vecinos, tus barrios mejoren en servicios, ¿no? Cosas tan básicas como llevar el agua potable al diseminado, a los caminos, como tener por primera vez una pista polideportiva, como tener por primera vez un consultorio médico, un centro de salud, como tener un instituto. Primero fue una extensión de instituto, que no se fue ni siquiera hasta que se construyó este de Puebla de Vícar, una guardería, un centro de la tercera edad. Es que estaba todo por hacer. Partíamos de la nada. No teníamos instalaciones deportivas, no había guardería, había un colegio y bueno, y entonces todo estaba por hacer. Había que diseñar el pueblo, había que diseñar la red de servicios públicos, teníamos necesidad de que los ciudadanos que vivíamos en Vícar tuviésemos ese sentimiento identitario de vivir en Vícar, en el sitio, de apego al sitio donde estábamos. Estaba todo por hacer, había ilusiones, había ganas, había potencialidades, pero todo eso había que convertirlo en realidad. Y en eso es lo que hemos dedicado pues, todos los años que han transcurrido a gobernar al alcance de todos para generar y crear la ciudad, el pueblo donde hoy tenemos el privilegio de vivir y disfrutar. Pero la transformación que ha tenido Vícar es espectacular, de ser un pueblo con muchísimo diseminado, donde las casas estaban agrupadas al lado de los invernaderos, de Las Vegas, a ser ahora una ciudad bastante acogedora. Yo creo que ha sido espectacular.
pues un cambio en todo, en comercio, sobre todo también en servicios. Servicios, vamos, tenemos de todo, no podemos pedir nada aunque la gente se queje, pero tenemos guardería, tenemos centro de salud, tenemos las calles, en el barrio donde yo vivía en Los Suizos, alumbrado, que la red de saneamiento, si es que ha mejorado un 100%. Para mí quizás sea el pueblo que más se ha transformado a mejor de toda la provincia de Almería. Ha crecido muchísimo, se ha estructurado muy bien, el tema del bulevar le ha dado pues, mucho empaque al municipio como término municipal, como núcleo, como sitio que vertebra las tres grandes barriadas del municipio, evidentemente. Y si tengo que decir en honor de la verdad que en el tema de servicios sociales, a mi entender, es de los municipios que mejor dotados están de la provincia, a mi entender. Y además poniendo el foco en los servicios públicos, poniendo el foco en la sanidad, poniendo el foco en la educación, en la cultura, en los servicios sociales, aparte de urbanísticamente. Uniendo todos los núcleos urbanos también, como se ha ido trabajando desde la política municipal para dar cohesión y enlazar desde lo que es la Puebla hasta el Parador, incluyendo también incluso el Cosario, todo lo que es la antigua Nacional 340 y vertebrando también hacia norte y sur todo lo que es el municipio. El bulevar, que es lo que ha unido el pueblo, la arteria, ha hecho que todo esté mucho más cerca, esté mucho más unido y ya eso también parece que nos ha hecho sentirnos más pueblos. Es que antes era como más las Angosas, las Cabañuelas, la Puebla, tal, era como... Ahora somos todos Vícar. Hoy Vícar está en un municipio con un nivel y una transformación, una calidad en su infraestructura y dotado pues para que los vicarios podamos vivir con todos los servicios plenos. Antes no teníamos nada, ni las pistas de los colegios y poco más, ahora con los pabellones, la piscina municipal, el médico, me acuerdo yo cuando venía el médico a don Eduardo, que solo había un solo médico. Y ahora pues tiene un ambulatorio en cada barrio, un pabellón casi en cada barrio. Y desde ahí pues todo lo que hemos hecho, la articulación de la ciudad en torno al Boulevard, a la 340 histórica, que de ser un problema se ha convertido en una oportunidad, un espacio de oportunidades, que es el Boulevard Ciudad de Vícar, el Boulevard de la Paz es otro. En segundo lugar, había que crear una red de servicios donde la gente se sintiera a gusto, donde el bienestar se palpara, se viviera y donde la gente fuese feliz. Y hay que hacerlo desde las guarderías, pasando por los mayores, los jóvenes, nuestros colegios, nuestras instalaciones deportivas, las bibliotecas, todo esto había que configurarlo. Y además de eso, yo siempre he repetido muchas veces y sigo reflexionando en voz alta, ese sentimiento identitario de los ciudadanos de Vícar, de pertenecer a una comunidad como es la nuestra. Aquí estamos, aquí convivimos y dentro de los valores de la fraternidad, del encuentro, de la armonía, de la concordia. Vícar es todo eso y mucho más. Ha cicatrizado la gran herida de la Nacional 340, uniendo todos los núcleos y creando el Gran Boulevard. Ha mantenido el espíritu de superación y convivencia, creando infraestructuras y servicios públicos de altísima calidad, educativos, sanitarios, culturales, deportivos. El Teatro Auditorio, la Casa de la Juventud, los grandes espacios deportivos como el Pabellón de Deportes, el Palacio de Deportes o la piscina cubierta, prestando especial atención a mayores y niños, a la cultura y el deporte, a la diversidad multicultural y a los derechos fundamentales. Hoy es ciudad amiga de la infancia y villa europea del deporte. Ha desarrollado un sector agrícola referente internacional y zonas de alto potencial turístico como La Envía, con el campo de golf y el hotel de 5 estrellas, o comerciales como el Parque Vía Park, y guarda como tesoro el encanto del origen, la villa de Vícar. Tiene muchos retos, pero el saldo de estos 50 años es altamente positivo. El corazón que la gente le puso y el empeño a una tierra que entre comillas parecía infértil, hasta dónde ha llegado.
y sí que ha habido esa unión, ese corazón que ha hecho que este pueblo hoy en día porque esté como está y con la evolución que ha tenido durante estos años. Si no fuera por la tierra no viviríamos ninguno. ¿Dónde íbamos a comer? ¿De dónde? Del cielo. El concepto de tierra es mi vida. Y bueno, hablar de la finca, hablar de lo cotidiano, del bancal, del invernadero, de lo que tú quieras, eso da alegría, además, eso es lo más, ¿no? Ha cambiado por el esfuerzo sobrehumano de los colonos estos que llegaron aquí, que se dejaban el alma y la piel por salir adelante. Vícar era corazón del Poniente hace 50 años cuando vino Antonio Felices y sigue siendo el corazón del Poniente hoy. Y no pudimos pensar en otro mejor eslogan que decir que Vícar es el corazón del Poniente almeriense. Pero no es una referencia estrictamente de eslogan, no, no, no. Hay mucho más. Hemos diseñado una ciudad en clave ciudadana, hemos generado y creado una serie de servicios para garantizar la felicidad y el bienestar de las personas y además de eso hemos creado esa referencia de identitaria de Vícar, un pueblo donde se vive en armonía, en concordia, en fraternidad. Y es lo más grande que hemos hecho. Vícar es el corazón y es la tierra, una simbiosis, una unión, el pasado, el presente y el futuro.